Continuamos acá en la entrevista con Federico Black, editor de Contexto, diario digital que está en Colombia y llevó todas las incidencias del proceso ayer. Federico, eh, ¿gana de la Espriella la segunda vuelta de acuerdo a lo que tú ves y de acuerdo a tu análisis? ¿O Cepeda puede remontar y cuál sería la estrategia de cada uno de ellos en este lapso? Creo que hoy ninguno de los dos puede decir que gana. Ciertamente Abelardo Espriella tiene una ventaja, eh, pero en este universo de votos que estamos hablando, que entre los dos ayer capitalizaron el 84% de la votación, la diferencia no es muy grande. Sí, Del Espriella tiene una ventajita allí por encima de Cepeda en votos. Tiene otra ventaja que tiene tal vez más capacidad de arañar votos de ese bloque de centro del que te estaba hablando antes, porque creería que la mayoría, y bueno, eso lo representó la votación que obtuvo Paloma Valencia, la mayoría de ese bloque de casi 3 millones de votos no votarían por el petrismo. Pero las encuestas que ayer se equivocaron en quiénes pasaban, quién ganaba la primera vuelta, también mostraban otra radiografía, que es la aprobación o rechazo de los candidatos. Y resulta que entre todos los candidatos que se midieron ayer, los dos candidatos que generan más rechazo entre los consultados son Cepeda y Abelardo Espriella. Entonces es una situación muy compleja, por eso yo pienso, Abelardo Espriella tiene más capacidad de maniobra en lograr capitalizar ese bloque, ese voto bisagra. Pero por su lado, Cepeda tiene todo el respaldo del gobierno, la maquinaria gubernamental, para tratar de encantar parte de ese electorado, y también tiene capacidad para generar situaciones que generen desmovilización de ese electorado, que en este momento creo que esa abstención podría favorecer a Cepeda y desfavorecer a De la Espriella. Entonces es una situación muy compleja. Vamos a ver una campaña muy reñida, muy enfrentada. Ya empezaron hoy diciéndose de todos unos a otros a través de redes sociales. La revista Semana, que jugó un rol activo en esta campaña, ¿ok? Bueno, hasta Ya su les... directora participó, pues su Sí, exdirectora, yo no sé si ya y regresó a la revista, ¿no? Pero sí regresó, pero no como directora, ahora es periodista de... la revista jugó un rol más político que informativo en este caso, atacando bastante a Paloma Valencia. Lo que el hecho es que Semana ya les extendió una invitación a ambos candidatos. Temprano Cepeda había dicho, bueno, sí, vamos a debatir. Ya Abelardo de la Espriella dijo, ya tenemos la fecha y el lugar de la invitación. ¿Qué pasó, Eduard? Durante la campaña para la primera vuelta no hubo un debate presidencial en donde coincidieran las tres figuras más representativas. Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. Paloma Valencia fue a varios. De la Espriella fue a uno, Cepeda no fue a ninguno. Ahora ya estamos viendo un cambio en que, en teoría, la cita para el debate es el 9 de junio. Veamos si efectivamente se concreta o no, si no sale otro u otros debates previos a eso. Pero sí creo que la campaña va a ser muy feroz, va a ser muy violenta entre enfrentamientos entre uno y el otro. ahora, Federico, 9 de junio, fecha para este primer debate entre estos dos candidatos. Evidentemente será un debate donde pues les sacarán los trapos al sol, ¿no? Donde le sacarán toda la relación que tiene Espriella o los juicios que ha llevado, inclusive su vinculación con Alex Saad. Y me imagino que por el lado de Abelardo también le sacará todo el historial de izquierda, M19 y en cuánto apoyo ha tenido el petrismo y se pega con los radicales y con los grupos subversivos en Colombia, ¿no? Ya eso lo vemos ayer en los discursos postelectoral.
El primero que habló fue Cepeda y por supuesto no perdió la oportunidad de desacreditar todo lo que él piensa y dice de Abelardo de la Espriella, y cuando le tocó a de la Espriella hablar, pues hizo exactamente lo mismo. O sea, no habían pasado, como dicen por ahí, el cadáver ya todavía estaba caliente y le seguían dando, ¿no? Entonces, creo que la campaña lamentablemente va a ser mucho en ese tono, lejos de ser constructiva, me parece que va a ser bastante destructiva. Colombia está polarizada, literalmente dividida en dos, o sea, dos candidatos eh, cautivaron el 85% de los votos y ese 85% está dividido en dos bloques. Y está este tercer bloque, que es el que yo te hablo, que desde mi punto de vista, no quiere decir que tenga la verdad en la mano, son quienes van a decidir quién será el próximo presidente de Colombia. A ver, Federico, vimos hoy, para entrar a un tema también de Venezuela, María Corina Machado de Oslo. Se dice que desde allá va a anunciar, quizás pueda hacer su regreso a Venezuela. ¿Cómo has visto tú, o qué crees tú que pueda anunciar María Corina en este momento? Yo no sé si anunciará el regreso a Venezuela. No lo veo muy factible porque ese regreso no depende solamente de ella. Ese regreso depende de otras voluntades que son las que están manejando la política hoy en día en Venezuela, que es ese gobierno llamado interino y las directrices que se emanan desde la Casa Blanca. Esa decisión, lamentablemente, para el país y para la propia María Corina Machado, creo que no está en sus manos, porque si lo estuviera, creo que ya habría vuelto, ¿no? No estaría apareciendo como un satélite rondeando Venezuela, visitando países cercanos, Panamá, y creo que, pues, si alguien quiere regresar a Venezuela a hacer trabajo, es ella. La cosa es que las condiciones estén dadas para eso. ¿Y tú qué piensas del manifiesto de Panamá? Cuando dice disposición para sentarse con Delcy, cuando vemos a su vocero que están en una línea y en esa tónica y no ha habido respuesta de Delcy. O sea, es decir, ahí se envió una carta, ¿no? Ahora no ha habido pronunciamiento del otro lado. Porque es que creo que no necesariamente depende, la decisión está en manos de ella. Ah, De Delcy, dices tú, y sino de su jefe. exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo veo yo para eso para el país? Justo y necesario. Yo creo que Venezuela necesita pacificarse y no solamente me refiero a temas de gobierno o oposición. Creo que dentro de la propia oposición tiene que haber un proceso de pacificación y reunificación, pero sincera. O sea, no solamente por circunstancias, sino que sea una organización realmente por convicción. Eh, y de hecho te digo algo, extrapolando para hacer la comparación con algo que está muy caliente, que fueron las elecciones de Colombia, si la oposición colombiana hubiese buscado una manera de organizarse y lograr una candidatura unitaria, no necesariamente única, sino unitaria, es probable que hubiesen ganado en una primera vuelta. O sea, los votos de Paloma hubiesen, si hubiesen estado en conjunto, si Paloma hubiese estado con Abelardo, ¿tú crees que hubiese pasado en la primera vuelta como pasó nada más en Colombia, creo que con el presidente Uribe, ¿no? No solamente, pero no solamente por los votos de Paloma, sino por el mensaje que le habría mandado al Claro. país y al electorado de decir, miren, nosotros realmente nos unificamos, juntamos criterios y probablemente muchos votos que recibió Sergio Fajardo, los pocos que logró Claudia López, que por cierto quedó detrás del voto en blanco, que es un voto en protesta, Wow. eh, a lo mejor esos votos en blanco se habrían sumado a ese bloque, no necesariamente una candidatura, sino a ese bloque, y quizás habrían logrado, porque le faltó 7% de votos para poder llegar a pasar ganar la primera vuelta, ganar la elección en primera vuelta. Entonces, lo que está haciendo una comparación. Creo que Venezuela necesita una reunificación y una pacificación de las fuerzas opositoras, en que deje de ser una unidad por cálculos
electorales, sino que sea verdaderamente una unidad en función de ver cómo se destraba el problema que hay en Venezuela, que sigue existiendo. El hecho de que Nicolás Maduro ya no esté, no destraba el problema de fondo que hay en Venezuela, y en función de eso comenzar a construir. Eso quiere decir que a esa foto de Panamá faltan más integrantes, ¿no? Tú verías allí, por ejemplo, en esa pacificación y en esa unidad estratégica que tiene que aumentar ¿a quiénes salvarías tú de los que de los que se fueron? Por ejemplo, ves a Capriles, ves a No me Rosales. ponga. Creo que eventualmente tienen que sentarse a hablar. Y hablando se entiende la gente y ver si de verdad están alineados en su visión de país. Y si esa visión de país, en cómo conseguir esa visión de país, pues creo que la visión de país todos la tienen claros. El problema realmente puede radicar en el cómo llegar a esa visión de país. Y si logran que ese cómo funcione para todos y que acuerden un camino para llegar allí, pues, ojalá se logre. Y porque eso va a ser no solamente en beneficio de María Corina o de Capriles o de Rosales, sino el gran beneficiado ahí se va a llamar Venezuela y todos los venezolanos que están dentro de Venezuela y todos los que estamos fuera de Venezuela. Todos necesitamos que el país avance. Y creo que la mejor manera de lograr eso es buscando puntos en común de acuerdo en constituir un ente electoral que verdaderamente ofrezca garantías y transparencia en el proceso. Mira, ayer en Colombia. En Colombia el voto es manual. Manual, número uno, es Sí, manual. ¿Y a qué el hora voto es, comenzaron a saberse los resultados? el voto es, mira, Eduardo, el voto es manual. A las 7 de la mañana abrieron las mesas. A las 4 de la tarde cierran las mesas. No importa que haya electores en la cola o no. A las 4 se cierra. No hay nadie que diga, bueno, hay que hacer una prórroga. No, no, eso no pasa. Y de ahí empiezan los miembros a contar papeleta por papeleta. Material electoral que sobró se destruye y se descarta inmediatamente. No había pasado 40 minutos y ya la registraduría empezó a emitir de manera en tiempo real y con transparencia boletines. Este es el primer boletín y en este boletín hemos contabilizado tantas mesas y eso representa tanto por ciento del electorado y uno va viendo en tiempo real y va recibiendo en tiempo real cómo va avanzando la elección y cómo va avanzando la votación. A las 7 de la noche ya Colombia sabía quién había ganado la primera vuelta, quién había quedado el segundo y quién no pasaba. Y eso con un voto manual. Y la registraduría es una instancia que no depende del gobierno nacional, o sea, del Poder Ejecutivo. Y luego está el Consejo Nacional Electoral, que uno pensaría, bueno, es como el CNE de nosotros que hace todas las elecciones. No. El Consejo Nacional Electoral después termina diciendo, sí, todos los datos, todos los números que emitió la registraduría son ciertos. Unos jueces declaran, estas dos personas pasaron, van a una segunda vuelta y ya es oficial. Legalmente hablando, los resultados de ayer no son oficiales hasta tanto el CNE no lo diga. Claro. Tienen que recibir todo ese material electoral, validarlo, verificarlo y que estos jueces digan sí, el resultado es. Pero ese voto es manual, Eduardo. Y ayer votaron, la participación electoral ayer fue de 23.5 millones de colombianos. Imagínate tú, 23.5 millones de colombianos votaron ayer y ya a las 7 de la noche se tenía un escrutinio. Imagínate el proceso tan engorroso que le han hecho pasar a los venezolanos y traumático de Tibisay y Lucena y todo ese proceso que viviste tú también en Venezuela y en Caracas. 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, 5 de la madrugada, que si es Smartmatic, que si la tecnología. Y pareciera que nada de eso sirvió. Bueno, sirvió para mantenerse ellos en el poder, pero no para Exactamente. transparencia. Y adicional a eso, aquí tienes unos serios agravantes que, bueno, nosotros tal vez los empezamos a ver en Venezuela con el chavismo, con los círculos bolivarianos, pero aquí tienes un conflicto armado interno con grupos guerrilleros, grupos paramilitares, grupos narcotraficantes que afectan e inciden la parte operativa y política del proceso electoral. Tienes a las fuerzas militares que tienen que
ocuparse de la distribución y salvaguarda de ese material electoral, a diferencia de Venezuela, que existe el llamado Plan República, que lejos de facilitar el proceso y que haya transparencia, lo que termina es generando trabas y opacidad en el proceso electoral. Entonces es un tema estructural muy complejo, que es uno de los principales factores que yo creo que hay que corregir en Venezuela para que cuando haya un proceso electoral y haya un resultado producto de ese proceso electoral, la gran mayoría de los venezolanos digan, sí, estoy satisfecho, no necesariamente con los resultados, pero sí con cómo se llevó, y quien ganó, ganó. Y quien ganó, ganó. Bueno, Federico, gracias por estar con nosotros, conversar sobre el tema de Colombia. Estaremos muy pendientes también de tu portal, tu medio digital Contexto, donde están los análisis de la contienda electoral, y estaremos atentos y prestos pues para seguir contigo comunicándonos con mucha más regularidad. Un fuerte abrazo para ti, para la casa, Eduardo. Seguro. Señores, hacemos una pausa. Estuvimos conversando con Federico Black, director, editor de Contexto. Ya venimos. Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y sonríe, que la vida es bella. Ya sabes que cuentas con My Braces para el cuidado de toda tu familia. Con un equipo de primera y lo último en tecnología, no hay mejor lugar para atender tus necesidades odontológicas, blanqueamientos, implantes, prótesis, ortodoncias, periodoncias y más. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, en My Braces, dile no al dolor de muelas. Dile no al dolor de bolsillo, porque además de tener los mejores precios, podemos financiarte desde 2 y hasta 3 años sin intereses. Llámanos y déjanos hacerte sonreír. Es My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Y sonríe, que la vida es bella.